Amigos míos, gracias por acompañarnos. Estamos en Revista al Día, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y a usted, gracias por acompañarnos. Aquí tengo a la par mía al licenciado Luis Núñez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Encantado de verle por acá, licenciado. Vamos a hablar, para que todos presten atención, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar en este momento acerca de la ley tributaria 822, como también se le conoce en nuestro país. Vamos a hablar acerca de los temas, a qué se refiere la ley tributaria, la ley de concertación. Es bueno, licenciado. Vamos a tocar muchos puntos. Si usted tiene también algún comentario que hacer, puede marcar los teléfonos 2222-2554. Se cree, licenciado Luis Núñez, que estaba viendo ayer en diferentes redes sociales y muchas personas eran varios comentarios más de esa línea, ¿verdad? Donde mucha gente decía que ahorita hacer una reforma a esta y a cualquier ley en nuestro país no es para beneficio nicaragüense, sino que es para beneficio de ciertas partes. Se cree que con esta reforma de la ley 822 se quiere mejorar la economía de nuestro país. ¿Eso es cierto? ¿Eso está erróneo? ¿Por qué se debe hacer? ¿Cuáles son los puntos malos al hacer la reforma? ¿Es algo bueno? ¿Se va a crear algo positivo exactamente con esta reforma o es para un bien común, para alguien en específico? Buenos días, pero antes, por favor, brindemos para hablar de economía, es lo por favor, la mejor forma de comenzar el día. Exactamente. Así que, licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos. El licenciado Luis Núñez, que nos va a dar detalles de este tema. Sí, bueno, antes que nada, gracias siempre por la oportunidad de estar aquí conversando con nuestros televidentes, con nuestro pueblo, ¿verdad? Hablando de estos temas importantes. Solo una referencia rápida. Recordemos que la ley 822 es la ley de concertación tributaria, fue aprobada en el año 2012, tuvo una primera reforma en el 2014 y el año pasado tuvo una fuerte reforma también en febrero del año pasado, que entró en vigencia en marzo, y hoy ya se está discutiendo y se está analizando realmente una nueva reforma a esta ley. ¿Cuándo se hace una reforma, licenciado? ¿Cuándo aplica? ¿Por qué se tiene que hacer? Generalmente la reforma, y esto yo siempre he criticado en los últimos quizá 20 años desde la administración del doctor Alemán, yo siempre he criticado porque todas las leyes realmente generalmente se aprueban y después inmediatamente se reforman. Porque se les olvidó a los diputados ponerle esto, porque esto riñe hay contradicciones con otras leyes, etcétera. Creo que ha hecho falta mucha rigurosidad. Esas son las reformas, ¿verdad? A veces hace falta rigurosidad en la aprobación de las leyes. Entonces, muchas leyes se aprueban y luego se reforman. No porque la ley no sea una ley correcta, sino porque tiene errores técnicos. En el caso de la ley tributaria, se hacen las reformas de acuerdo al desempeño, a cómo se ha ido. O sea, la reforma se hace obviamente para mejorar los sistemas de recaudación, para mejorar el sistema tributario, etcétera. Luego de un análisis de esta reforma, entonces se toman decisiones. Es decir, si está funcionando, si no está funcionando, si no logró el objetivo que se perseguía, entonces se hacen las reformas. En este caso, del año pasado y la de este año, el objetivo es porque realmente el dinero del presupuesto de la República se cayó estrepitosamente, es decir, producto de la crisis del 2018, realmente las finanzas públicas comenzaron a tener serios problemas. Entonces se piensa en una reforma tributaria que tiene un carácter meramente recaudatorio. También, licenciado Luis Núñez, esta ley 822 quiere también consigo no crear muchas exoneraciones también y quieren también de forma tributaria para las personas que tienen su empresa o cualquier tipo de negocio. Claro. El Estado no quiere que haya mucha evasión fiscal. También se quiere esto. Esta evasión fiscal se refiere a que las personas tienen su negocio, su empresa y no están declarando a la DGI. Es que mira, la evasión fiscal es cuando la empresa o las personas naturales y jurídicas evaden, es decir, inventan una serie de cosas para no pagar impuestos. Declaran cero. Entonces declaran cero o hacen cualquier tipo de trampa, por decirlo de esa manera, y entonces eso realmente es un delito, ¿verdad? Que ese es un tema totalmente aparte de esta reforma. Porque es decir, eso ya tiene que ver con controles. Hay gente encargada realmente de ver que las empresas paguen sus impuestos, digamos una especie de fiscalizadores
que son los que andan haciendo este trabajo, que ya escapa realmente a la misma ley, pues, porque eso ya es la aplicación de la ley. Pero en este caso, efectivamente, el tema de las exoneraciones es un tema que ha estado en el tapete no de esta administración, de estas dos administraciones de este gobierno, sino de las administraciones de los gobiernos anteriores. ¿Pero por qué exonerar a alguien, licenciado? ¿Por qué? Se supone que esto, si yo tengo una empresa, yo tengo que atribuir al Estado, porque, ¿verdad? Porque yo tengo venta de zapatos y como mi venta de zapatos, yo quiero estar legal ante la DGI, ante la sociedad, ante las personas, ante el Estado, y tengo que ir a contribuir con mi impuesto. En este caso, la idea realmente de las exoneraciones es apoyar al productor, al empresario, para que tenga cierto margen para poder desarrollar su empresa. Y se les va a apoyar. Pero la lógica era que, digamos, te voy a dar 2 años, 3 años de exoneraciones, está bien, ¿verdad? Para incentivar la producción, ya sea de exportación, la producción productiva, la producción industrial, etcétera. Sin embargo, las exoneraciones llegaron para quedarse. Es decir, es una especie de subsidio que el Estado le está dando a muchas empresas y el monto es elevadísimo. Alguna gente habla, mira, yo honestamente pues no he visto un estudio a fondo de eso, pero se habla de entre 600 hasta más de $1.000 millones que se están dando anualmente en exoneraciones, es decir, dinero que el Estado no capta, porque muchas empresas, muchos núcleos productivos están exonerados. Creo que ese es un tema que tiene que ser discutido, pero tal vez el problema es el momento. Obviamente hay, por ejemplo, las escuelas, las universidades, una serie de instituciones que están exoneradas correctamente porque tienen que ser. Las iglesias también. Las iglesias, es decir, son instituciones que realmente necesitan ayuda permanente en este sentido. Y esa es una parte que el Estado, en su política de fomento de actividades sociales, realmente está implementando. Pero el tema de exoneraciones para ya empresas, ¿verdad? Grandes empresas incluso que están exoneradas, realmente también es un tema que tiene que revisarse. Pero creo que el momento no es el adecuado, porque venimos de 2 años realmente de crecimiento económico. Y es aquí donde necesitamos más bien políticas más proactivas, más que incentiven al sector. Porque recordemos, los impuestos realmente es algo que las empresas pagan. Es un dinero que sale de las empresas. Las empresas, cuando se establece un nuevo impuesto, tienen que tomar una decisión de, por ejemplo, de absorber ese impuesto. O sea, yo me quedo con ese impuesto, yo lo pago, pero no lo tiro al mercado, no se lo paso al productor, perdón, al consumidor. Pero, licenciado, ok, estamos hablando de la reforma de la ley 822. Sí. Hablemos, entonces, quiero ponerle en este sentido. ¿A quiénes se van a exonerar? ¿A los grandes empresarios, a los pequeños empresarios? ¿Y a quién se le va a poner más riguroso la evasión fiscal? ¿A los chiquitos o a los grandes también? Es que mira, como te decía, el tema de la evasión fiscal es un tema de controles. Pero el tema de las exoneraciones, se supone que aquí están beneficiados pequeños, medianos y grandes. Están totalmente están exonerados. Entonces eso es lo que se tiene que revisar. Porque realmente los pequeños a veces no acceden a estos beneficios. Porque los trámites son bastante engorrosos, mucha burocracia. Y lo miran como una pérdida de flujo económico. Veces, claro, porque no se animan a realmente a buscar estos beneficios. El gran productor, el gran empresario sí lo hace porque tiene equipos para hacerlo. Pero, como te digo, aquí sale una enorme cantidad de dinero, es decir, que el Estado no percibe, que no se percibe en materia de impuestos. Y tiene que ser revisado y es correcto, pues que se revise. El punto, lo que se cuestiona es el momento. Es decir, vas a establecer ahorita más impuestos porque se está hablando incluso de una propuesta que no es oficial, que anda circulando, pero que lleva la lógica de lo que han hablado muchos algunos funcionarios del gobierno, ¿ya? Incluso diputados. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que dicen ellos con esta propuesta. Por ejemplo, elevar el techo del 15 al 20% del IVA. Vamos a atender una llamada telefónica. Disculpe, la persona que esté en línea, gracias por llamarnos. Buenos días. Aló, Simón, buenos días. Escúcheme, le quería hacer una pregunta. Pero el problema de eso, los impuestos, es que, por ejemplo, los diputados son exonerados. Para mí, deben de pagar. Son los que tienen mayores ingresos, mayores beneficios. Otros los grandes empresarios. ¿Cómo es posible que al azúcar, que lo vende más caro aquí, le den 80 millones de subsidios?
A los pelos hay que beneficiar. Entonces vos ves a los grandes capitales, a los grandes empresarios que han hecho en la corrupción, han sido beneficiados, siempre están coludidos con el gobierno. Gracias. Muchas gracias, caballero, por su consulta. Hay una gran diferencia, Claro, licenciado, en exoneraciones y exenciones. Y yo creo que el caballero que estaba llamando es de eximir a una persona de cualquier carga, Sí. cualquier culpa. ¿Cuál es la diferencia, aplicando la llamada telefónica, de exonerar y exención de una persona? Sí, mira, Los diputados gozan de esto. Sí, sí, efectivamente, la exoneración es que simple y sencillamente no pagaste. Dicen, este sector está exonerado. Es como una ayuda. Ni siquiera, sí, es casi lo mismo. Nada más que ahí técnicamente hay una diferencia. Entonces, el exonerado ya se sabe que yo estoy exonerado. Las escuelas, por ejemplo. Las escuelas están exoneradas, no tienen que llenar ningún requisito para ir a aplicar para ese beneficio. Simple y sencillamente yo soy una escuela y estoy exonerado. Exención es que tu declaración es cero, pero hay que hacer una declaración, ¿verdad? Hay que declarar la exención, ¿verdad? Que es el caso de muchos sectores. Es decir, si estoy sujeto a requisitos, porque eso se puede mover de cero, la ley puede cambiar y dice, bueno, ya no va a ser cero. Creo que algunas donaciones, algunas cosas que trae la supuesta propuesta que anda circulando, habla de aumentarlo de 0 al 5%, por ejemplo. Las exenciones. Ya es una cuestión de formalidad, de aplicación de aplicación para el beneficio, ¿verdad? Exonerado dicen, está exonerado, ya ni siquiera no tengo que llenar una serie de requisitos, no tengo que ir a hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para adquirir eso. Entonces, en el caso de los diputados, efectivamente, los diputados han sido exonerados gozan de beneficios que no deberían de gozar. Como las exenciones. Ellos Como las están libres exenciones, claro, ellos están libres como te digo, tienen muchos beneficios que no deberían de tener. Entonces, pero realmente el problema no es ese, el problema ya ahora aquí es mucho más macro, porque es decir, la situación económica está deprimida y cuando aplicas este tipo de medidas, este tipo de reformas tributarias, lo que haces es profundizar más la crisis. Licenciado, quiero interrumpirlo porque hay una encuesta que quiero que prestemos excelente. atención. Vamos a ver. Madrecita, ¿usted conoce acerca de lo que es la ley 822, que se le conoce como ley de concertación tributaria? No, hija, no conozco ni manejo tampoco esa ley. Que recientemente se han hecho algunas reformas, ¿también lo desconoce? Sí, las desconozco. ¿Usted conoce acerca de lo que es la ley 822, ley de concertación tributaria, o de las reformas que se han hecho recientemente? Exactamente sobre los puntos que aborda la ley, no. Pero sí he oído en los diferentes medios las reformas que se están tratando de impulsar. Entiendo de forma diferenciada a diferentes sectores. Más o menos lo que puedo manejar, pero creo que hay mucha gente que no lo conoce ni sabe lo que eso significa, pienso yo. Y creo que debería mucha gente analizar muy bien todo lo que está pasando, todo lo que estamos diciendo y haciendo. Qué bonito estar informado, licenciado, porque así uno se da cuenta de las cosas, de las nuevas reformas, de lo nuevo, de en qué forma va a cambiar, cuáles son los beneficios que va a traer esta nueva reforma. Licenciado, quiero preguntarle a usted, ¿cuál sería su respuesta si yo le pregunto su opinión? ¿Cuáles serían las buenas reformas a esta ley y cuáles serían las malas? Sí, mira, es que esta ley no trae buenas noticias realmente, pues porque esta es una ley meramente recaudatoria, es solamente sacar dinero del público o de los privados al Estado. Nada más. Una reforma buena es que debería de ser que es una discusión que también tiene muchos años, que es tiempo de hacer un cambio en el sistema. Este es un sistema regresivo, lo que están pagando se le está sacando más y más y más al que está pagando. Es decir, aquí hay que hacer una revisión de quiénes pagan y quiénes no están pagando. Esa sí sería una buena noticia. Y te digo, y a propósito de lo que decía la encuesta, es interesante porque, mira, aquí se aprueban una serie de leyes y la gente no sabe, no tiene ni idea y le está afectando. Y él siente una afectación, pero no sabe de dónde. O quizá afecta económicamente de forma silenciosa. Claro, de todo tipo, te afecta de cualquier forma. Es decir, yo creo que es muy importante este tipo de encuestas para que la gente sepa, esté informada de cuál es el marco regulatorio, porque la ley dice, nadie puede alegar desconocimiento de la ley.
O sea, aquí si vos te Todos pasa tienen derecho a algo, estar informados. claro, si vos te pasa algo, es decir, es que no conocía la ley, ese argumento no te va a valer. Entonces, en este caso, la ley tributaria, nosotros sentimos que los precios suben, que el costo de la canasta básica va para arriba y decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué barbaridad? Esta gente está especulando. No. Algo pasó. Y ya. El problema es que esto, tipo de impuesto, te sube, aparte de toda la crisis que tenemos, le pones un impuesto, entonces te sube más los costos de producción, los costos de operación. ¿Y qué es lo que hace la empresa? La técnica te dice, bueno, la empresa puede absorberlo y decir, bueno, no voy a mover el precio. Pero hay un momento en que tenés que hacerlo. Y entonces lo tirás al consumidor. Y ahí es donde viene la afectación al público. Te afecta, la gente tiene que informarse, infórmense, lean de dónde vienen estas reformas, porque efectivamente esto explica muchos de los problemas que nosotros tenemos. Como te digo, nosotros vamos y vemos que los frijoles están más caros, ya, que el azúcar, pero si decimos la canasta básica está exonerada, no toda la canasta básica. Para trasladar, por ejemplo, para trasladar la canasta básica de dónde está, hay que consumir combustible. Licenciado Luis Núñez, esperemos que la próxima semana con esta ley, con esta nueva reforma a la ley 822, vamos a ver si le ingresan algo nuevo en el transcurso de la semana. Solo una aclaración, no hay ahorita ninguna propuesta formal, esto es solamente algo que está circulando. Lo que sí se maneja es que existe la posibilidad, hay una intención de hacer una nueva reforma tributaria, pero esta que anda circulando no es oficial, pero sí tiene algunos puntos que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias por su gracias por información. Igual, gracias por estar acá. El próximo jueves lo vamos a esperar. Vamos a un corte comercial ya. Regresamos con más de su revista al día.